Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La confianza es importante. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. A través de muchos meses, ya casi un año, nosotros estamos aquí en Metabolismo TV compartiendo contigo los conocimientos, los descubrimientos de lo que funciona, de lo que es efectivo, de lo que funciona para producir resultados en términos de tu metabolismo, en términos de todos esos funcionamientos que tiene tu cuerpo para permitirte adelgazar, controlar la diabetes, tener energía, controlar tus enfermedades y todo ese tipo de cosas. Nosotros estamos aquí para ayudarte y para ayudarte te damos información correcta. Ahora hoy quiero hablarte de una información correcta que es complementaria. Complementaria es que complementa, que completa la información del metabolismo de Metabolismo TV. Antes de hablarte de eso, quiero traerte a la mente cosas que sean reales para ti. Yo quiero que mires si tú tienes algún amigo, alguna amiga en la que tú confíes. Piensa por un momento en si tienes un amigo, una amiga en la que tú confíes. Piensa por un momento en si hay alguna persona que tú conozcas, que tú puedes confiar en su palabra, que es una persona que cuando te dé su palabra, tú sabes que esa persona te va a cumplir. Piensa en si hay alguna persona que tú sabes que es honorable, que es una persona que tiene honor, que no falla. Piensa en alguna persona que tú conozcas o hayas conocido, que tú sepas que tiene mucha integridad, que es íntegro, que nunca dice una mentira, que si te dice algo, eso es la verdad. Entonces, estoy seguro que en algún momento has conocido a alguien en quien tú puedes confiar. Estoy seguro que en algún momento tú has tenido la experiencia de compartir con alguien que tiene palabra, alguien que es digno de confianza. Pero ¿sabías tú que para poder adelgazar, la mente también cuenta? Para tú poder adelgazar y controlar tu metabolismo, tienes que adquirir conocimientos como los que te damos en Metabolismo TV o en el libro El Poder de Metabolismo. Pero además de conocimientos, necesitas algo más. Y lo algo más que necesitas es la confianza. Necesitas confianza en tu mejor amigo. ¿Quién es tu mejor amigo? Tu mejor amigo debe ser tú. Tú tienes que ser el mejor amigo que tú tienes. Voy a pasar a la pizarra para explicar esto un poquitito más y quiero que lo mires porque estamos empezando el año. Este es el principio del año y generalmente cuando la gente termina el año, hacen su resolución de fin de año, prometen que van a cambiar cosas y empiezan el nuevo año porque tienes una nueva pizarra en cual escribir, ¿no? Tienes un nuevo lienzo en el cual pintar tu obra que se llama tu vida. Este es el momento de tomar las decisiones que perduren y es un momento apropiado para que mires el tema de la confianza. ¿Qué tiene que ver la confianza con el metabolismo? Pues tiene todo que ver, porque el metabolismo es algo que pasa en el cuerpo. Pero el que dirige el cuerpo eres tú. El que toma las decisiones correctas o incorrectas en relación a tu cuerpo y a tu metabolismo eres tú. Pero ¿cómo puede una persona adelgazar, mejorar el metabolismo, mejorar la salud, controlar la diabetes, bajar la presión, bajar los triglicéridos y cambiar la trayectoria que lleva de engordar, de ponerse débil, de enfermarse, cambiar esa trayectoria y convertirla en un éxito si no puede confiar en él mismo? Si tienes un amigo en el que tú confíes, pues sabes que es una persona que tiene palabra. Pues aquí la clave es que te puedas sentar y puedas hacer una introspección y mirar, yo quiero adelgazar, yo quiero arreglar mi metabolismo, yo quiero controlar mi diabetes, yo quiero no necesitar tantos medicamentos, yo quiero no ser un problema para mis hijos ni para mi familia y demás, yo quiero tener salud. Y ahí necesitas tener confianza en ti mismo, confianza. ¿Cómo lo haces? Pues tú vas a pensar en esas personas que tú aprecias,
en esas personas que nunca te han fallado, en esas personas que tú puedes confiar en su palabra. Y tú, no importa si anteriormente tú has fallado en 200,001 dietas y te prometiste no comer donas y te las comiste, y te prometiste no tomar Coca-Cola y te la tomaste, y te prometiste no comer dulce y te los comiste. Llegó el momento de limpiar la pizarra y decir, ¿puedo yo confiar en mí mismo? La pregunta es, ¿puedes tú confiar en ti misma o en ti mismo? La idea aquí es que tú puedas darte un voto de confianza, que tú puedas decir, yo puedo confiar en mí mismo. Por ejemplo, a mí me pasó en estos días que estaba leyendo algo y me puse a pensar en la confianza. Yo, por ejemplo, me había prometido no comer pan, porque a mí el pan me engorda de mirarlo. Hay gente que puede comer pan y no le engorda tanto, pero yo, como tengo un sistema nervioso pasivo, y a mí me engorda el pan, pero así de mirarlo, un poquito de pizza y un poquito de pizza y ya me aprieta la correa, ¿no? Pues yo me había prometido no comer pan. O sea, que podía comer un poquito de papa, vegetales, ensalada, distintas cosas, pero no pan. Así que yo evitaba el pan. Pero ¿qué pasa? Que me di cuenta, cuando me puse a mirar la confianza, que yo me estaba haciendo trampa. De vez en cuando hacía una pequeña excepción y cogía un poquito de pan. O cogía un poquito de harina de trigo de un postre. Yo me había prometido no hacer eso. Me estaba fallando yo mismo. ¿Qué pasa? No hice nada más que decir, yo voy a tener confianza en mí mismo. Yo no me voy a fallar a mí mismo. Yo me voy a tratar a mí como pretendo que me trate mi mejor amigo. Oye, increíble. Tumbé el pan completo. Llevo como 2 meses sin tocar el pan y no he fallado ni una sola. Y automáticamente empecé a adelgazar otra vez. O sea, ya a la edad que yo tengo, el metabolismo se va poniendo cada vez más lento cada año que pasa. Así que el único amigo que tienes o la única amiga que tienes para lograr tus metas eres tú mismo o tú misma. Y lo más importante es que tengas confianza en ti mismo o en ti misma. Date la oportunidad, porque la verdad siempre triunfa.